Bien, estoy presentando pantalla, ¿no, jóvenes? Sí se puede ver. Sí, Sí, licenciado, se ve. licenciado. Muy bien, gracias. Bien, ayer estábamos viendo lo que es ya los contratos de lo que es la Ley General del Trabajo y en el último paso ya se me cortó, entonces vamos a ver lo que es la conclusión o terminación del contrato de trabajo. Así como ya se tiene expuesto lo que es un contrato de trabajo, este puede concluir o terminar por los motivos que señalan a continuación. Ya sabemos que puede terminar ya dentro de lo que es ya el, el, entonces automáticamente ya vamos a decir que por la relación de un acontecimiento determinado, puede ser por el vencimiento del plazo del contrato o la conclusión de una obra o servicio, la muerte del trabajador puede ser, y en cuanto a este último caso, solo el fallecimiento del trabajador puede poner término al contrato. Pues atiendan, ¿ya? Pues tratándose de la muerte del patrón, o sea, del propietario de la empresa, el contrato puede seguir cumpliendo con sus herederos. O sea, a eso se llama terceros responsables, les había dicho ayer, ¿no? A menos que se hubiese sido solo, ¿no? O que en el contrato se hubiese celebrado únicamente en atención a su persona. Pero mayormente ya los contratos de trabajo no se lo hace persona a persona, se lo hace que es ya evidentemente es propietario de la empresa. Entonces, los terceros responsables ya serían ya directamente a su cónyuge, si no tiene cónyuge, sus hijos, si no tiene hijos, su mamá, su papá y demás. Ellos son los responsables. Entonces, si muere el patrón, eso no quiere decir que ha finalizado su contrato. Entonces, el responsable que va a entrar, ese se hace cargo de lo que es ya el contrato de trabajo. Entonces, en ese sentido, ya indica la normativa o la ley, ¿no? Por denuncia puede ser también que fenezca, por ejemplo, o ya el contrato, por ejemplo, puede ya desecharse, puede ser, por ejemplo, por lo que es ya, la denuncia, ya, por desahucio o de una de las partes, o sea, que haya incumplido una de las partes, o sea, por el despido sin justa causa o por despido injustificado. Por sin justa causa, entonces es un despido ya forzoso, indespectivo, se llama ese causal, ¿no? Entonces, o también se llama forzoso, ¿no? O también puede ser por terminación, por ejemplo, de lo que es el contrato de trabajo, ¿ya? Puede ser que el trabajador ya presente su carta de renuncia, o sea, un retiro voluntario también, ¿no? En el primer caso, el patrón puede despedir a su trabajador previa formalidad de aviso previo, ¿no? O pagando las indemnizaciones consiguientemente. O sea, si es que paga la indemnización, automáticamente puede ya fenecer, puede ya romperse lo que es ya este contrato de trabajo. Entonces, en ese sentido, a falta de aviso previo puede ser. Y en el segundo caso, cuando el patrón hace el despido de su trabajador sin la obligación del previo aviso. Tiene que haber un previo aviso, otros hacen 3 meses antes. Ya la ley, la normativa dice 3 meses antes, ¿no? Que sea, por ejemplo, un previo aviso. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda ya ir buscando otra fuente de trabajo. En ese sentido es lo que especifica la ley. Cuando éste incurre en las causales previstas en los artículos 16 de la Ley General del Trabajo y 9 del Decreto Supremo Reglamentario. Ayer hemos visto lo que son las causales, que puede ser, por ejemplo, ya el maltrato de lo que es el material, ya puede ser, por ejemplo, que puede haber ya que el trabajador ya vaya, por ejemplo, a otra empresa y empiece, por ejemplo, a avisar los secretos de la determinada empresa. Entonces son varios causales que indica lo que es el artículo 16, que ayer también lo hemos visto. Los motivos de hecho o hechos anteriormente mencionados dan lugar a lo que es dentro de las relaciones patrono-laborales y se denomina finiquito, ¿no? Entonces, en ese sentido.
Pero ya cuando vayamos, por ejemplo, y dando lugar a lo que es el finiquito, ahí yo les voy a indicar ya qué es finiquito y qué es liquidación, que son diferentes, ¿no? Hay que tener presente que actualmente nos movemos en un entorno laboral cambiante o en continua evolución, ¿ya? Cada día con los cambios, por ejemplo, tecnológicos, ¿ya? Que existe, ¿ya? Automáticamente que se está destruyendo los puestos de trabajo y se crean otros, ¿no? Se están destruyendo ya otros, ¿ya? Y se están destruyendo puestos de trabajo en búsqueda de la reducción de costos. O sea, ¿qué está haciendo lo que son el patrono? O sea, los empleadores. Están queriendo minimizar gastos, eso quiere decir, ¿ya? Por parte de las empresas. En el sector bancario, ¿ya? Cada día son más las campañas para potenciar los cajeros automáticos. Hace rato, por ejemplo, les decía, ¿ya? Y ayer estábamos hablando de lo que ha habido dos guerras industriales, ¿no? En el mundo, ¿no? La primera y la segunda. Entonces, esas guerras industriales ha habido cabida a que la máquina, está sustituyendo, por ejemplo, la mano de obra del ser humano. Entonces, este cajero automático está sustituyendo también lo que es la labor de las personas. Y la llamada banca en casa. Nosotros sabemos muy bien que uh, podemos hacer transacciones ya desde nuestro móvil, ¿no? Desde un dispositivo. La posibilidad de obtener billetes de viaje, ¿no? Entradas de espectáculos, máquinas expendedoras, por ejemplo, de todo tipo y nuevos servicios que aparecen cada día por medio del Internet. Da lugar a una destrucción de puestos de trabajo poco a poco, ¿no? Parece que sobran las personas y que son sustituidas con éxito por las máquinas, publicando ya a las empresas sus resultados y beneficios récord cada año que pasa. Entonces, en ese sentido, ya empieza, por ejemplo, a dar lugar estas guerras que ha habido, estas dos guerras que ha habido mundialmente, ¿ya? Y que son llamadas guerras industriales, ¿no? Ha habido la primera guerra industrial, la segunda guerra industrial también, ¿no? Entonces, de estas consideraciones podemos llegar a concluir que con el transcurrir, por ejemplo, del tiempo, las modalidades de contrato y de trabajo han ido variando a fin de acomodarse a las necesidades de las empresas y empresarios y aún se avistan más cambios con la globalización y con los efectos drásticos que va a causar en todos los países, principalmente en los subdesarrollados como el nuestro. No hay, por ejemplo, los países ya subdesarrollados que en primer lugar nosotros estamos, Bolivia, Ecuador, está, ¿no? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de Sudamérica está Bolivia, Ecuador ya y Paraguay, creo que es, si no me equivoco, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de los países desarrollados aquí en Sudamérica está, por ejemplo, lo que es ya Brasil, Argentina, ¿ya? Y Chile. Entonces, automáticamente empezamos a dar lugar a eso, ¿no? Porque ellos hacen la industrialización de maquinarias, ¿me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. Bien, ¿alguna pregunta, duda, tal vez de ayer y de ahora? ¿Todo claro? Bien, bueno, el que calla otorga, dicen, ¿no? Ya, bien. Las planillas de sueldos y salarios, ya estamos entrando a planillas, definición. Sueldos y salarios es el costo ya de la retribución que se paga ya a los dependientes de una empresa por el servicio prestado en la transformación de los materiales en su estado natural y o procesado por la entidad o por la empresa, ¿no? En un producto terminado o en los departamentos de servicio, administración y ventas. En una empresa, por ejemplo, industrial, estamos hablando de lo que es ya una empresa industrial, ¿no? En una empresa industrial automáticamente tiende, por ejemplo, a haber departamentos de lo que es ya la elaboración de los productos, ¿ya? La administración y de las ventas, y también puede ser de servicios. Entonces, en ese sentido.
vamos a ir dando lugar a lo que es el salario y el sueldo, ¿ya? ¿Qué es un salario y qué es un sueldo? ¿Ya? Es aquella remuneración que percibe un trabajador manual, o sea, físico, ¿no? Es un obrero industrial en forma periódica por el esfuerzo generalmente físico que realiza durante el proceso de producción en la obtención de un artículo acabado. Entonces el salario ya es el esfuerzo físico que hace un dependiente ya para poder, por ejemplo, obtener lo que es ya la su su remuneración, ¿me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Ahora, el sueldo es aquella también remuneración, ¿ya? Que percibe un trabajador empleado de oficina, atiendan, empleado de oficina, ¿ya? O sea, de administración, en forma periódica por el esfuerzo generalmente mental, ¿ya? O sea, intelectual, que realiza no siempre durante el proceso de productivo, no siempre, sino que es de carácter operacional, o sea, ellos, la administración, se encarga, por ejemplo, de las operaciones, ya, de las actividades que tiene la empresa para poder ya registrar todo eso dentro de lo que es ya, puede ser, por ejemplo, en contabilidad, de todo, ¿no? La administración y ventas está dentro de lo que es esto, ¿no? Bien, ¿qué es el haber básico? ¿No? En términos más conocidos de las empresas, tanto comerciales como industriales, se entiende como este monto deben agregarse sumas, atienden, sumas por otros conceptos. En una fábrica se ubica en las primeras columnas y resulta de la manipulación de los días trabajados por el jornal diario, ¿no? Los días trabajados por el jornal diario. Entonces, vayan atendiendo porque esto les voy a enseñar lo que es una planilla industrial y a la vez les voy a enseñar una planilla, a la vez en la misma planilla va a haber lo que son los de administración, que eso ya sería comercial, ¿entienden? ¿No? O sea, una planilla comercial. Entonces, vayan entendiendo esto. ¿Qué es un jornal día? Jornal día. Las relaciones entre el obrero patronal ya están ya enmarcados por los conceptos jurídicos de la Ley General del Trabajo. Siempre van a estar enmarcados y los decretos correspondientes que rigen la materia, como ser el decreto 21060. Este 21060, ayer les estaba diciendo, por eso dicen los trabajadores, maldito 21060, y no se fijan que este 21060 también tiene, por ejemplo, tiene sus pros y sus contras. ¿Entienden? ¿No? Porque gracias a este 21060 tenemos lo que es el bono de antigüedad. ¿Entienden? Conforme al artículo 46 de la Ley General del Trabajo, la jornada efectiva ya de trabajo no debe exceder las 8 horas por día y 48 horas por semana. O sea, son 6 días. Esto quiero que me lo que pongan ya atención, de memoria, por favor. ¿Ya? Entonces, no debe exceder las 8 horas por día y 48 horas ya por semana. 6 días por 8 horas diarias, ¿no? Para varones, ¿me entienden? ¿No? Eso es para varones, para los hombres, ¿ya? La jornada, por ejemplo, de las mujeres, ¿ya? Y menores de 18 años no excederá de 40 horas semanales diurnas, ¿ya? 6 días por 6,67 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el día la mujer tiene que trabajar 6,67 horas, no 8 horas como el hombre, ¿me entienden? Pero esto ya hacen caso omiso a este artículo 46, eso les estaba un poquito hablando la anterior vez, ¿no? Bien, existiendo en el sector de los trabajadores fabriles la remuneración por hora trabajada, ¿no? Se establece de la siguiente manera y de dónde las horas trabajadas por mes resultan, dice, ¿no? Aquí tengo un cuadrito, miren, ¿ya? Todo está con cuadrito, pero cuando llenemos lo que es la planilla de sueldos y salarios, va a ser con sus cálculos auxiliares de cada columna. ¿Me están escuchando? Miren, las horas trabajadas es igual a qué? 365 días, ¿ya? Y esto se divide
entre 7. Entonces, 365 días dividido entre 7 va a salir 52 semanas por año que nosotros tenemos. Estas 52 semanas por año yo lo voy a dividir entre 12 meses del año, ¿no? 12 meses del año. Entonces me va a salir 4,33 semanas por mes. Esto nos va a servir para hacer un cálculo dentro de lo que es ya la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Ahora, los trabajadores varones, con, est con esto, con estas, con estas pequeñas formulitas, ¿ya? Los trabajadores varones, los obreros deben trabajar de acuerdo ley solo 48 horas por semana, 6 días por 8 horas diarias. Por tanto, las horas del mes se calcula de la siguiente manera. Atiendan, 6 días que trabaja por semana, ¿ya? Y que por las 8 horas que trabaja por día. Entonces, esto se hace 48 horas, ¿no? Y esto lo voy a multiplicar por lo que me ha salido aquí, por lo que yo he deducido aquí. Entonces, lo voy a multiplicar por esto y me va a salir ya, o sea, 4,48 horas por 4,33 semanas por mes, ¿ya? Y me va a salir este monto, que es 207,84 horas por mes, ¿no? Esto es para los varones. Esto vamos a hacer nosotros, para los varones. Pero también vamos a trabajar con mujeres. Trabajadoras mujeres. Las mujeres deben trabajar de acuerdo ley 40 horas por semana, 6 días ya a la semana, ya, y 6,67 horas por día. Determinación de horas mes, ¿cómo? ¿Ya? 6 días por 6,67 horas por día es igual a 40 horas por semana, por 4,33 semanas por mes. Entonces, nosotros vamos a agarrar esto, ¿ya? Este monto 173,20 por horas por mes. Entonces estoy determinando las horas por mes que me va a servir para poder ya determinar lo que es una columna. Ahora, atienda, los dominicales y feriados. Por norma, los domingos y feriados no se trabaja. Pero por las características que presenta una industria, ayer les estaba explicando eso, ¿no? Ayer les he explicado eso. En particular, obliga a sus trabajadores, especialmente obreros de centros productivos, a permanecer tales días en sus fuentes de trabajo. Esto lo hace por razones de producción continua y permanente, ¿ya? Funcionamiento de equipos y maquinarias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que las empresas, por ejemplo, industriales, algunas empresas industriales no paran. Las máquinas 24 horas al día trabajan. Entonces entran a las 6 de la mañana, ¿ya? Salen a las 2 de la tarde, otro grupo entra a las 2 de la tarde, salen a las 10 de la noche, otro grupo entra a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. Son 3 turnos que hacen, ¿no? 3 turnos que hacen, ¿ya? Es así que en la actualidad muchas industrias trabajan las 24 horas del día, ¿correcto? ¿Ya? En 3 turnos. Si en el caso trabajarían los domingos y feriados, los trabajadores de una empresa industrial tienen derecho al cobro de domingos y feriados, ¿no? Y son considerados como horas extras, ¿no? Estas horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones, ¿ya? Que el diurno con el 25% al 50%, según el caso. Quiere decir que los empleadores deben pagar el doble, ¿me entienden? El doble, ¿no? Si yo gano, por ejemplo, ya por día ya 80, entonces tienen que pagarme 160. Eso quiere decir el doble del jornal. U hora ganada, ¿ya? Por el trabajador en el horario normal. ¿Entienden? ¿No? Entonces eso es. Aquí está este decreto supremo 21060 del bono de antigüedad. Está regulado por el decreto supremo 21060 según los años de servicio y porcentajes.
la base del cálculo está dispuesto sobre 3 salarios mínimos nacionales en el sector fabril. Atiendo, sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, los años de servicios. Cuando un dependiente trabaja de 2 a 4 años, ¿ya? Tiene el 5% de porcentaje. De 5 a 7 años, el 11%. De 8 a 10 años, el 18%. ¿Ya? De 15 a 19 años, el 34%. De 20 a 24 años, el 42%. De 25 años a más o adelante, el 50%. Entonces, esto es lo que se les aumenta, ¿no? Y vamos a sacar también. Nota, en algunas empresas el bono de antigüedad se paga sobre el sueldo básico, según convenios entre el empleador y los dependientes. Atiendo, ¿no? Mayormente las empresas comerciales, no las industriales, pagan sobre el sueldo básico, ¿ya? Pero algunas empresas, este sueldo básico tiene que agregarse algunas cosas, las horas extras, todo eso, y recién sacan lo que es ya el ¿no? Entonces, en ese sentido. Total ganado, ¿ya? Es el importe que tiene como algo ganado un trabajador al fin del periodo de tiempo determinado, antes de las deducciones, antes, ¿ya? De lo que son los descuentos de ley, ¿no? Descuentos de ley, RCIVA, o sea, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, todo eso. Se obtiene de la sumatoria del haber básico más los dominicales y feriados, horas extras, bono de antigüedad y otros, ¿no? Entonces, eso sumado, ¿ya? Y el sueldo básico te da un total ganado. Entonces, y esto sirve como base, el total ganado es como base de cálculo para determinar los aportes laborales, patronales y otros, ¿no? Entonces, los patronales estamos hablando de lo que es ya la planilla de aportes patronales y nosotros vamos a agarrar el total ganado para ello. Entonces, en ese sentido. Bien. El aporte laboral de las AFPs están regidas de acuerdo al seguro social obligatorio, ¿no? De la ley de pensiones, la 065, ¿no? Las empresas se constituyen como agentes de retención. ¿Qué quiere decir los agentes de retención? ¿No? Si bien nosotros, por ejemplo, en la AFP es el 10% de la renta de vejez, el 1,71% de comisión, eso agarró, le descuento al trabajador, ¿ya? Y la empresa retiene ese descuento. Entonces, una vez que retiene, entonces la empresa está en la obligación de que cada mes empiece, por ejemplo, a depositar a las dependencias debidas, a la AFP, por decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? De las contribuciones al Sistema Integral de Pensiones, que es el SIP, ¿no? Por lo tanto, ¿ya? En la determinación de los importes sobre el total ganado se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos porcentajes, ¿ya? Esto es por ley. Cuenta personal provisión, 10%. Prima por riesgo común, ya el riesgo común es el 1,71%. Por comisión a las AFPs es el 0,50%. El aporte solidario es el 0,50% del asegurado, ¿no? Entonces, total es el 12,71%, que esto es, ya sería el descuento de ley, ¿me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. Ahora, las retenciones del RCIVA, ¿no? El régimen complementario al impuesto al valor agregado, dice aquí. Que nosotros vamos a hacerlo esas 3 planillas, ¿ya? La planilla de sueldos y salarios, y en base a la planilla de sueldos y salarios, primero vamos a llenar lo que es ya la planilla impositiva o la planilla RCIVA, y recién vamos a llenar lo que es la planilla de sueldos y salarios. Los montos que se anotan en esta columna, ¿ya? En esta columna, los montos que se anotan en esta columna son los resultados obtenidos de la planilla adicional tributaria, ¿no? Que se formula ya en forma separada, tomando en cuenta la ley 843, la ley 1606, y calculando
con el sueldo neto. Entonces nosotros vamos a determinar un sueldo neto en lo que es la planilla de sueldos y salarios. Y con este sueldo neto nosotros vamos a empezar a llenar la planilla impositiva, o sea, la planilla RCI, ¿no? Líquido pagable. Este representa el importe ganado en un trabajador después de haberse realizado todas las deducciones de su total ganado. Todas las deducciones. Puede haber RCIVA, puede haber anticipos. ¿Ya? El anticipo, por ejemplo, es un adelanto a cuenta de su remuneración, que va a ser descontado en el momento, por ejemplo, que se le está cancelando su sueldo, ¿no? Y esa va a ser el líquido pagable. Las cargas sociales, ¿no? Son las obligaciones que obtiene la empresa con sus dependientes y con ciertas obligaciones de la empresa, es esto. Con sus dependientes, o sea, con sus trabajadores, ¿no? Y con ciertas entidades sociales que deben cumplirse de acuerdo a las disposiciones legales vigencia, ¿no? Hasta aquí, tal vez les sea ametrallado. Como no quieren preguntar. ¿Está todo claro? Hola, Sí, hola. sí, claro, se entiende bien. Ya. Ahora, el aporte patronal, ¿ya? Las empresas deben cumplir con estas aportaciones de carácter social y de manera obligatoria. La base de cálculo será del total ganado de una planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Caja Nacional de Salud, 10%, que esto está dentro de lo que es la ley 924 y en su decreto supremo, ¿no? Infocal el 1%, esto está en el decreto supremo 21637, ¿ya? Aporte de sistemas, ¿ya? Integrales de pensiones, ¿ya? Que son el aporte patronal solidario, el 3%, ¿ya? Que está en la ley 0,065, la prima de riesgos profesionales 1,71%, ¿ya? Y el aporte patronal de vivienda es el 2%. En algunos casos no agarran esto, solamente de vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? ¿Qué son los subsidios? ¿No? Los subsidios. Estos pagos son considerados como cargas sociales, ¿ya? Como cargas sociales, ya que la empresa representan gastos, ¿ya? Gastos adicionales, pero la ley nos indica con claridad que deben otorgar a sus trabajadores las siguientes asignaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, ya el subsidio prenatal. Ya sea el trabajador o la trabajadora, si es que está, por ejemplo, en gestación, empieza, por ejemplo, a pagar un prenatal. Ahora, si es trabajador y su esposa está asegurada, también tiene derecho a lo que es ya este subsidio. Consiste en otorgar un pago mensual, ¿ya? Un pago mensual equivalente a un salario mínimo nacional, ¿no? El salario mínimo nacional, ¿cuánto es ahora? ¿Alguien me puede decir? 1266. 1264, ¿no? Casi le atinas. 2164, licenciado. 2164, Sí, 2000. perfecto, ¿no? 2164. Ya, consiste en otorgar un pago mensual equivalente a un salario mínimo nacional. ¿Entienden? Ya, a partir del quinto mes de gestación hasta el nacimiento del niño, ¿no? Hasta cuando nazca a los 9 meses, ¿no? Esto es el subsidio prenatal. Pero también vamos a ver lo que es el subsidio de natalidad. Se paga un salario mínimo nacional en efectivo, o sea, en dinero, no en especies. Este prenatal es en especies, ¿ya? Y esto es en efectivo, ¿ya? Por nacimiento, ¿no? Este subsidio de natalidad, ¿ya? Le pagan al trabajador o a la trabajadora un salario mínimo nacional en efectivo por nacimiento, o sea, por cada hijo, ¿ya?
Entonces, el subsidio de lactancia, ¿ya? Este subsidio de lactancia es a partir del nacimiento del niño y se paga un salario mínimo nacional durante un año. ¿Entienden? ¿No? Esos son, por ejemplo, normas dentro de lo que es ya el Código de Seguridad Social. Y otro subsidio de sepelio, ¿ya? Subsidio de sepelio. En caso de fallecimiento, ¿ya? Del niño, ¿ya? Se paga un salario mínimo en efectivo de cada hijo hasta los 19 años de edad, ¿no? Si es que un trabajador tiene 3 hijos, ¿no? Uno de 10, uno de 12 y uno de 14, ¿ya? Y el mayor, el de 14, fallece, entonces este subsidio sepelio, ¿ya? Le paga la empresa al trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, beneficios sociales, ¿no? Estos beneficios están de acuerdo a la Ley General de Trabajo y entre estos se tiene los siguientes. Indemnización. Se calcularán en un promedio de las remuneraciones de los 3 últimos meses, ¿ya? De la gestación de cada uno de los dependientes, multiplicado por los años de antigüedad, ¿no? Entonces la indemnización se empieza a pagar dentro de lo que son de los 3 últimos meses. O sea, si digamos, ¿no? Vamos a agarrar 3 meses anteriores como base, ¿ya? Si digamos en un mes yo he ganado 3.000, en el segundo mes he ganado 4.000, ¿ya? Y en el tercer mes he ganado 3.000 también. Entonces, automáticamente, ¿qué estamos haciendo? Son indiferentes los salarios. Entonces, nosotros sumamos. Se tiene que sumar, ¿no? Empezamos a sumar, ¿ya? Y automáticamente, ¿ya? Empezamos a sumar. ¿Y qué se hace? 3.000 más 4.000, 7.000. 7.000 más 3.000, 10.000. Entonces, esos 10.000 yo lo divido entre 3. A ver, dividan. ¿Cuánto es? No saben, no saben dividir. 3.333,33. ¿No? Que esa va a ser la base para calcular la indemnización. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. El aguinaldo es un beneficio social que se provisiona ya en forma mensual equivalente al 8,33% sobre el total ganado. Vacaciones, ¿ya? Todos los trabajadores, ¿ya? Tienen derecho a un descanso anual con goce de haberes con la siguiente escala, ¿no? Esto, ahorita vamos a ver esto, ¿ya? Desahucio es un beneficio que se paga en caso de existir un retiro forzoso o cuando no hay un preaviso equivalente, ¿no? A 3 salarios mensuales. Entonces, ese es el desahucio. Ahora, aquí tienen, por ejemplo, lo que son ya las vacaciones, años de servicio. Si vos has trabajado de 1 año a 5 años, ¿ya? Entonces, automáticamente tienes 15 días hábiles, ¿ya? De vacaciones. Si tú has trabajado de 6 a 9 años, ¿ya? Tienes 20 días hábiles de vacaciones. Y si tú has trabajado de 10 años adelante, tienes 30 días, ¿ya? De vacaciones, o sea, días hábiles de vacaciones. Entonces, esto se empieza, por ejemplo. Pero, ¿ya? Hay algunos trabajadores, atiendan, ¿ya? Que estas vacaciones lo acumulan. O estas vacaciones dicen, bueno, no voy a salir de vacaciones, pero págueme. Entonces le pagan, ¿no? O si no, el empleador, ¿ya? O el dueño o el patrón, ¿ya? El dueño o el patrón, ¿ya?
le indica, bueno, no quisiera que salgas de vacación, ¿ya? Pero por favor yo te voy a pagar. Entonces automáticamente se le paga. Entonces en ese sentido ya viene lo que es las vacaciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda? No, Lisa. ¿Está bien? Licenciado, una consulta. Adelante, adelante. Esto del subsidio prenatal o de lactancia, ¿puede ser también pagado en efectivo si hay previo convenio entre el trabajador y el empleador? Correcto. Hay, por ejemplo, hay convenios, por ejemplo, entre el empleador y el este, ¿no? Entonces, pero ya el subsidio prenatal se hace, por ejemplo, con especie. Pero, ya, puede haber un acuerdo entre partes y decir, bueno, no te voy a dar en especies, pero te voy a dar tu salario mínimo nacional mensual. ¿Ya? Entonces, eso puede ser. O ya sea, ¿ya? El trabajador, ¿ya? Puede solicitar también que se le pague en efectivo y que la empresa, por ejemplo, acepta, ¿no? Si acepta, bien, y si no acepta, dice, bueno, nosotros ya tenemos un convenio, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y a veces la empresa hace un convenio, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, para ello tiene que haber eso, ¿no? Bien, el prenatal de natalidad ya es un de natalidad sí o sí te van a pagar en efectivo. De lactancia te pagan, por ejemplo, lo que es durante un año en especies, pero también puede hacerse en convenio, ¿ya? Depende de lo que es la empresa y depende también del trabajador. O la empresa le dice, bueno, te voy a dar en efectivo y el trabajador no acepta. Entonces, ni modo, entonces le da en especie. ¿No? Entonces, en especies. Entonces, en ese sentido, se va dando lugar a eso. Correcto. Bien. ¿Alguna pregunta, Y, duda? licenciado, y una consulta más. ¿Hay alguna ley que donde esté previsto esto, donde diga ahí esa opción, digamos, del trabajador que se le No pueda hay. dar en efectivo? No hay. No hay, por ejemplo, lo que es ya un artículo o una normativa donde especifique, por ejemplo, lo que es el acuerdo convencional que puedan hacer, lo que es el empleado, ¿ya? Y el trabajador, ¿ya? Hablando, por ejemplo, de los subsidios. O sea, este acuerdo convencional que te estoy hablando se tiene que hacer internamente, ¿entiendes? ¿No? Entonces, en ese sentido, no hay una normativa específica donde empiece, por ejemplo, a indicar que la normativa, esta es la normativa, esta es la que dice. Si se paga en efectivo, se paga en este, ¿no? La lactancia de un año sí o sí se tiene que pagar en especies, ¿no? Pero la natalidad, por ejemplo, se paga en efectivo, ¿no? El sepelio se paga en efectivo. Entonces, eso dice la ley, ¿no? Empezamos a decir que esto dice la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Tal vez, Está bien, licenciado, gracias. no te preocupes. Si tienen alguna pregunta, duda, nada. Dice, me confundí con con la pregunta que le hizo a la compañera. Dijo que si puede haber convenio, se puede que le pague lo que es así en efectivo, pero ¿y si la empresa no acepta o algo por ahí creo que dijo, se le paga y lo que es salario mínimo? Dice, ¿era así eso? Claro, o sea, miren, el prenatal, por ejemplo, por ejemplo, el de lactancia, ¿ya? Es un salario mínimo nacional durante un año, o sea, cada mes te dan en especies leche, mantequilla, queso, qué sé yo, no quinoa, no sé qué te dan, ¿ya? Entonces te dan ese prenatal, o sea, la lactancia, durante un año. Cada mes vos recoges. Cada mes vos recoges. Entonces, si es que hay un convenio, ¿no? Vuelvo a explicar. Si es que hay un convenio o el propietario le dice al trabajador, mira, te pagaré en efectivo cada mes y no en especies. Y el trabajador dice, ya, está bien, no hay problema, porque ya sería lo mismo, digamos.
Porque este salario mínimo nacional de 2.164 que estamos ahora, ya este salario mínimo nacional, abarca a todo el salario mínimo nacional que es en especies. No te dan menos ni te dan de más, que son cabalito, 2.164 en especies, ¿no? O sea, no te rebajan ni te aumentan, ¿no? Es como si agarraras vos 2.164 y vas a comprar lo que es en especies y que te alcanza todo lo que te da, por ejemplo, la empresa, te alcanza en eso, digamos, ¿no? Entonces, a eso se basa, ¿entienden? ¿No? Entonces, puede ser que el trabajador acepte, o ya sea el trabajador, vuelvo a recalcar, el trabajador solicite que se le pague en efectivo y la empresa puede acceder, ¿no? Pero hay otras empresas que ya tienen convenio, digamos, ¿no? Firmado, entonces no aceptan. Pero hay otras empresas que aceptan, ¿no? Y eso, ya vuelvo a recalcar también, no está normatizado ese tipo de convenios en ninguno de lo que es las leyes. Pero eso sí, ese convenio pueden hacerlo internamente internamente la empresa, entre el empleador y el trabajador, ¿no? Entonces, en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Gracias. ¿De qué? No te preocupes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Bien. Vayámonos a lo que es el caso práctico. Ejemplo, atiendo. Ya deben tener esto, les he mandado por WhatsApp, ¿no? Ya deben tener, agarren estito, agarren sus planillas para poder llenar. Porque así van a aprender. Si no, nunca van a aprender, jóvenes, ¿no? Ejemplo práctico, ¿ya? Con los siguientes datos, formular las siguientes planillas de la empresa industrial Orellana Limitada con los siguientes supuestos. Aquí tenemos, miren, detalle. Departamento 1, en el departamento 1 hay dos empleados, dos obreros. Carlos Villarruel, Raúl Rosales. Tienen su sueldo básico, los días trabajados, qué días han trabajado, ¿ya? Las horas extras que han hecho, ¿ya? El bono de antigüedad que se les va a dar, ¿ya? Según lo que es los años de servicio, los anticipos que ellos han sacado. Ahora, atienden, los anticipos, ya les he dicho que es un adelanto, ¿ya? De lo que tú ganas, pero ese adelanto es descontado ya en el momento, por ejemplo, que te están cancelando, ¿ya? Ahora, hay empresas en los anticipos, ¿ya? Que te dicen, ¿ya? Vos vas y le dices, señor gerente, quisiera un anticipo, ya te autoriza, cualquier momento, cualquier día, ¿no? Pero hay empresas que son, ya que tienen, por ejemplo, un reglamento, y te dicen, bueno, los que quieren anticipo, cada 15 van a solicitar. Si solicitan el 13 o si solicitan el 18, no se les permite, solamente el 15. Y hay empresas también, solamente el 15. Y el anticipo va a ser un monto determinado, como en este caso. 500. Nada más. Pero si yo necesito más, no. Nosotros tenemos esa normativa, esa política. Entonces son empresas, por ejemplo, que tienen una política, un reglamento interno, ¿no? Ahora, el saldo del RCIVA, el régimen complementario al impuesto al agregado, del mes anterior, dice. Tenemos saldo del mes anterior de los estos, ¿no? Esto es para la planilla impositiva. A modo que estemos llenando, van a ir entendiendo. Ahora, el 13% del formulario 110 que ellos han presentado. Los que ganan más de 2 salarios mínimos nacionales, automáticamente ya van a estar ya dentro ya el régimen complementario y tienen que presentar. ¿Qué dice la ley? Si vos tienes que pagar el RCIVA del 13%. ¿Qué dice la ley? Como tú tienes ingresos más de 2 salarios mínimos nacionales, vos ganas, entonces también tienes que gastar. Entonces, si vos vas a gastar en el mes, vos ganas durante un mes más de 2 salarios mínimos nacionales, entonces también tienes que hacer gastos. Y esos gastos, ¿cómo lo empiezas a justificar?
con facturas. ¿Correcto? ¿No? Con facturas. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Se viene dando lugar a lo que es el ¿no? ¿Ya? Si tienen alguna duda, pregunta. Listen pregunta, compañero, si se Se está está grabando la grabando. sesión. Tiene problemas con internet. Ya, gracias. ¿Qué ha pasado? Que se ha cortado la luz, digamos, en varios lugares de Sí. Oruro. ¿Ah, sí? Ya, entonces, pero se Sí, está sí. grabando, no hay problema. ¿Ya? Bueno, al menos Pero, se ha cortado. pero traten de siempre participar en clases, es muy importante, ¿ya? Porque ustedes si no entienden, me pueden preguntar y yo les respondo. Mientras en la grabación no hay respuestas. ¿Me están escuchando? Eso es lo malo de la Dicen, grabación. ¿Entienden? Eso es lo malo de la grabación. ¿Ya? Entonces, en ese entonces, sentido, sí, sí, adelante. hol- hola, hola. Adelante. Adelante si quiere preguntar ¿Cómo algo. está, Lisa? Buenas noches. Buenas noches. Sí, quería consultar una vez más sobre el tema de este descuento del 13%. Esto aplica, por supuesto, me imagino, a todas las empresas, como usted decía, a quienes ganan el doble de un salario mínimo. Si yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo X, trabajara en una institución pública, en las instituciones públicas de igual forma hacen este descuento, Sí, dicen, sí, dependiendo al salario. correcto, sí. Es por eso, por ejemplo, ya les digo que Atención, hay cosas que tal vez es, dentro del marco de... hola, hola, Le escucho, Lisa, le ya, escucho, creo que se me corta un poco la... Le ya. escucho. Te respondo, ya, y te voy a aclarar algunas cositas más. Si bien nosotros estamos hablando de la ley 843, ¿ya? Y de la ley 1606, que viene dando lugar a lo que es ya este impuesto, que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que es su alícuota, es el 13%. Entonces, ¿qué especifica? ¿No? Van a pagar los trabajadores, o sea, las empresas, ¿ya? Retienen, las empresas pagan, o sea, los trabajadores de las empresas públicas, privadas, están dentro de lo que es este régimen. Pero las personas que ganan más de 2 salarios mínimos nacionales están dentro de este régimen. ¿Me entienden? Es por eso que a veces, no sé si tienen algunos parientes o familiares, ¿ya? O amigos que te dicen un policía, digamos, ¿no? O ya sea una profesora, o ya sea que trabaja, por ejemplo, en la Caja Nacional, ¿no? Te dice, bueno, facturita, pues si me lo vas a poder conseguir con mi nombre y te daré mi carnet de identidad. No es necesario que tengas NIT, porque eso no está dentro de lo que es la normativa, no exige NIT, solamente carnet de identidad en la factura. Entonces te piden, por ejemplo, ese favor para que vos y ellos declaren mediante el formulario 110. Este formulario 110 es sumamente fácil, ¿ya? En el formulario 110 hay columnas donde dice, ¿ya? El número de la factura, ¿ya? El número de autorización, ¿ya? Y el importe, eso nomás dice. Entonces vos tienes que llenar y que hay un por mediante SIAT, ya tienen que llenar, ya, y presentar antes, antes de la elaboración de lo que es esta planilla de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, si vos tienes y vos empiezas, por ejemplo, a decir, vos tienes 2.000 bolivianos en facturas, esos 2.000 bolivianos sacas el 13%, y esos 13% te va a dar lugar para poder ya o sea, restar, por ejemplo, lo que es que tienes que pagar. Ahora, puede ser que te den, por ejemplo, lo que es un saldo a favor o un saldo a favor. Hay dos saldos.
saldo a favor del fisco o saldo a favor del dependiente. Entonces, pero eso lo vamos a ver y van a empezar a aclarar más que todo las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Pero este RC-IVA es para empresas públicas y privadas, por si acaso, ¿no? Para todos ellos. Bien, tal vez si tienen alguna otra pregunta para entrar a práctica. Licenciado, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. Adelante. Los anticipos, ¿los trabajadores se le otorga de acuerdo a algún reglamento por la empresa o hay una ley que enmarca un tanto porcentaje que se puede otorgar a los empleados? No. En realidad, por ejemplo, ya el anticipo ya no está normatizado. Pero eso sí, el anticipo ya es un descuento que se le hace, por ejemplo, al trabajador. ¿Por qué? Porque le hemos dado un adelanto de la remuneración que gana mensual. Entonces se les descuenta. Pero ahora, atiendan. Esto, por ejemplo, les he empezado a indicar que los anticipos ya viene a dar lugar a que las empresas ya tienen su propio estatuto y reglamento interno, o sea, una política, ¿no? En realidad no está normado dentro de lo que es ya la Ley General del Trabajo. Sí, anticipos dice que tienen que dar anticipos, pero hay empresas que no dan anticipos, ¿no? Pero hay empresas que dan, ¿no? Cualquier día te pueden dar. Ah, por favor, quisiera anticipo. Ya, está bien, ya, con mi autorización, el gerente, ¿no? ¿Ya? Pero hay empresas, como les puedo decir, les vuelvo a recalcar, hay empresas, ¿ya? Que dicen, bueno, los anticipos se va a dar, ya, un día determinado, el 15 de cada mes, por decirles, o el 10 de cada mes. Si yo voy, si dice ese reglamento el 10 de cada mes, y si yo voy el 7, entonces no me dan. Pero también atiendan esto, ¿ya? También maneja, por ejemplo, las empresas de mayor organización, ¿ya? Los anticipos es aparte, pero también manejan préstamos al personal. Entonces yo puedo ir y decir, bueno, señor gerente, mire, tengo un problema, eso me ha sucedido y ya, entonces quisiera que me hagan un préstamo. ¿Y de cuánto estamos hablando? De 5,000. Pero ¿y cómo te vamos a descontar si vos ganas 3,000? Entonces yo quisiera que me descuenten mensual, cada 1,000 mensual. Entonces se les da esa oportunidad a algunos trabajadores. Pero eso es préstamo al personal, ¿me entienden? ¿No? Que también podría ya darse lugar a otra columna que es préstamo, que son descuentos también que se les hace mensualmente. Pero el anticipo es otra cosa, ¿no? Ahora el anticipo ya puede ser que te digan cada 10, ¿no? Y otros días no te acepten. Entonces también puede ser que te digan, bueno, vamos a hacer un anticipo y todos van a sacar 500 bolivianos, o 1,000 bolivianos, o 2,000 bolivianos, ¿no? Entonces el trabajador ya tiene que abocarse a lo que es el reglamento dentro de lo que es ya la empresa, digamos, ¿no? Pero les estoy haciendo notar esto, que pues sí, por tal vez puedan ir a trabajar en una empresa, se van a chocar con eso y ustedes tienen que saber eso, ¿ya? Pero ya se les está indicando, ¿entienden? Bien. Preguntas, dudas. Licenciado, Adelante. licenciado, según tenía entendido yo anteriormente, no sé si se sigue aplicando, pero a lo que yo tengo entendido, existe una ley donde se le puede otorgar anticipos a los empleados no mayor a la quinta parte de su sueldo. No sé si se seguirá aplicando en estas instancias, en Sí, la actualidad, por decir. hay esa normativa, pero mayormente las empresas no lo toman en cuenta, ¿no? No lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, atiendan una cosa, ¿ya? Si bien, por ejemplo, la ley emana, tiene, regula, ¿no? Controla todo eso, también, por ejemplo, la Ley General del Trabajo tiene que entender que hay una empresa privada. Si bien regula la empresa también regula internamente.
Eso tienen que entender ustedes. ¿Entienden? ¿No? Entonces, automáticamente es eso. Puede ser que digan, bueno, a quinta parte nomás les podemos dar, no más. O el 50% se les puede dar, no más, ni menos. ¿No? Puede ser que diga dentro de lo que es la ley, pero ya nosotros tenemos que dar en cuenta que es una empresa, puede ser una empresa privada, ¿ya? Y que puede manejar dentro de lo que son sus reglamentos y estatutos, ¿entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. Bien, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Dice, Dice Adelante. buenas una noches. última, por favor, si no fuera molestia. En el caso de una entidad pública, ¿Ya? eh, no se estaría otorgando los anticipos, ¿cierto? Mm. Hay en casos, por ejemplo, de entidades públicas que se otorgan anticipos, pero hay entidades públicas, por ejemplo, el Ministerio, por ejemplo, de Economía, el Ministerio de Trabajo, son diferentes ya instituciones ya que son autónomas en las funciones, en la parte administrativa, ¿entienden? ¿No? Son autónomas, ¿no? Que tienen diferente, por ejemplo, ya estatuto y reglamento interno. ¿Me entienden? Son dos ministerios del gobierno, pero uno es de economía y otro es del Ministerio de Trabajo y tienen diferente forma de administrar. ¿Me entienden? ¿No? Entonces eso también tienen que ver y tienen que notar. ¿No? Entonces, en ese sentido se puede dar también anticipo. ¿Ya? Adelante. Otra pregunta. Bien, vamos a Dice, continuar. buenas noches. Dice, Adelante, adelante. Lice, mire, una consultita. Justamente estaba viendo, Lice, lo que decía, bueno, es del anterior, bueno, de hace rato. Quiero consultarle. Entré a trabajar a una empresa y estaba viendo que hasta el momento hay trabajadores que ya tienen casi 5 años de antigüedad, pero siguen manejando lo que es el 5%. ¿Hay Mm, algún problema, Lice? Eso Claro, justamente hice claro, notar lógico. al, O sea, al aquí jefe. nosotros tenemos, ya, esto es una ley, está dentro de lo Sí. que es el decreto supremo este. Si tiene 35 años, ya, tiene que tener su Mm. bono de antigüedad del 50%, no del En 5%. sí, Lice, es 5 años. Hay trabajadores que, hay, bueno, en sí hay dos trabajadores que ya tienen 5 años, pero habían seguido pagándoles el bono de antigüedad del 5%. No, de 5 años, no. Si has Sí, de trabajado 5 años, sí. 5 años, pasado los 5 años, ¿qué significa esto? ¿Ya? Pasado los 5 años. Sí. Miren, aquí les voy a mostrar un este. ¿Ya? Aquícitos, sí, aquí. ¿Ya? Aquí. Miren, vamos a decir los días. ¿Ya? Aquí. Sí. Meses. Meses. ¿Ya? Vamos a decir. Y aquí años. ¿Correcto? ¿Ya? Y aquí vamos a decir que primero yo tengo que, para poder determinar una, una fecha exacta de lo que un trabajador empiece a trabajar, atienda. No es decir, yo trabajo 5 años, pero él está trabajando 4 años, 11 meses, 25 días. Y no está cumpliendo los 5 años. Él dice, yo ya son 5 años. No, no es así. Entonces, ¿cómo yo determino? Primero, yo voy a poner la fecha el cual yo estoy ya elaborando mi planilla. Digamos, el 30, ¿ya? El 30 de julio, ¿ya? De julio, ¿ya? De 2022. ¿Ya? Entonces, el trabajador, ¿ya? Ha ingresado a la empresa, ¿ya? Por decirles, el, el 1 de marzo de 1990.
esperen un rato, de 1000, de 2000, ¿ya? 5. Listo. Entonces, estos dos yo tengo que restar. ¿Ya? Estos dos yo voy a restar. ¿Ya? Un ratito, espérenme. Vamos a subir estito. ¿Ya? Aquí, yo voy a empezar a restar. Miren cómo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo ha trabajado exacto este empleado, este trabajador, este obrero? Entonces, esto resto. 30 menos 1, 29. Días. Esto, meses. 7 menos 3 serían 4 meses. ¿No? Y aquí en años, 22. 2022 menos 5, ¿cuánto es? ¿2022 menos 2005, señoritas, cuánto es? Jóvenes. 17 años, ¿no? Bueno, no están agarrando nada, que no están haciendo nada. Tomen pues apuntes, por lo menos. ¿No? Entonces, aquí, este trabajador, esto es un ejemplo, está trabajando 17 años, 4 meses y 29 días. Pero yo no voy a decir, si está trabajando 4 meses y 29 días, no voy a decir 18 años. Voy a decir siempre 17. Entonces, si es 17 años, ¿cuánto de porcentaje le corresponde? De 15 a 19 años es el 34%, entonces 34%. Habría que sacar bien, ¿no? De ese su compañero de la señorita, ¿ya? Bien sus días. O sea, esto así se determina. Exacto. Eso le dicen, eso le dicen, no sé cómo han estado manejando, justamente me fijé, bueno, ya es casi 5 años y 2 meses ya tendría ese trabajador, entonces pero le sigue con el corresponde el 5%. 11%. ¿Y cómo podría ser bueno, casi como dice usted, licenciado, la antigüedad se toma de 1 año a 4 años, que bueno, de uno para adelante, a 4 años es el 5%, ¿verdad? Sí. Y ahora casi 1 año no le han pagado lo que sería exacto, lo que le faltaría. ¿Y cómo arreglo eso? ¿Tendría problemas con el Ministerio de Trabajo o la caja, no Lógicamente, sé? todos los beneficios, he hablado en el anterior, todos los beneficios ya son retroactivos, ¿no? Entonces, va a sacar, por ejemplo, su finiquito y va a decir, ya, a ver, su bono de antigüedad, ¿cuánto era? 5%. ¿Por qué 5%? Si son 5 meses y 2 meses, 5 años y 2 meses, le corresponde el 11%. Le corresponde de 5 años para adelante, le corresponde pues el 11%. Entonces, le falta, entonces empiezan a calcular y eso es retroactivo, le empiezan a aumentar a los beneficios. ¿Me entienden? Es así. Por eso todos los beneficios es retroactivo. Por eso se llama retroactivo. Licen, buenas noches. Una consulta. ¿Y qué pasa si, digamos, hay una persona que ya ha trabajado 3 años, le indemnizan, le pagan, sigue trabajando, de ahí cumple los 5, el bono de antigüedad sigue siendo el 5% o vuelve a comenzar de nuevo? ¿Lo pierden o cómo harían en ese caso? No te entiendo la pregunta. A ver, otra vuelta explicando. No te he entendido. A ver. Pasa que si alguien trabaja en una empresa, ya lleva 3 años y ellos en ese tiempo le liquidan, ¿no? Entonces le dan su indemnización, le pagan. Y a lo que yo me voy es que si la persona pierde el bono de antigüedad, cuando hacen No puede eso. perder. No puede perder el bono de antigüedad. El bono de antigüedad está normado. Y eso, el bono de antigüedad, se tiene que dar lugar a lo que es la planilla. Esta es la planilla. Ya. Y aquí está el bono de antigüedad. Bono de antigüedad, el porcentaje y el importe que se empieza a tomar.
y esto está en la planilla. Y este bono de antigüedad está dentro de lo que es la Ley General del Trabajo. Eso no se pierde. Si vos trabajas más de 2 años, tienes, por ejemplo, la posibilidad de que te den el 5%. Si vos trabajas más de 5 a 7 años, el 11%. Y así sucesivamente. Hemos visto esa tabla. Eso no se llama tabla, se llama escala de bono de antigüedad. Ya, Lice. Sí, esa era mi duda, sí, porque bueno, he visto en varios lados que hacen eso, ¿no? Llegan 2, 3 años, les liquidan. Entonces mi duda era si perdían el bono de No, antigüedad, ¿no? Y no. volvían desde Por cero. eso, por eso les digo, ya, que en el finiquito es retroactivo. O sea, te empiezan, por ejemplo, a decir, bueno, ¿usted ha tenido bono de antigüedad? No, no he tenido, nunca me han pagado bono de antigüedad. ¿Cuántos años ha trabajado? 3 años, le correspondía el 5%. ¿Cuántos años? 3 años, ya, de 2 años, 1 año, entonces, desde de un año le vamos a hacer su cálculo. Entonces, ¿cuánto ganaba? 2.000. De 2.000, perdón, el salario mínimo nacional es 2.164 ahora. Entonces, por 3, por 5. Entonces, ¿cuánto es? 400. Entonces, 400 por mes. Por un año, entonces empiezan a calcular, ¿no? 400 por 12, así, ¿no? 400 por mes, entonces 12 meses no le han pagado bono de antigüedad, entonces se calcula. 4.800 por un lado, tiene que pagar el este. Y eso es así, determinar, calcular, ¿ya? Todo lo que empieza, por ejemplo, a dar lugar a lo que exige, por ejemplo, la ley, que esto está dentro de lo que es la planilla. ¿Entienden? ¿No? Entonces, en ese sentido. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Lice, me va a disculpar. Lice, Adelante. aumentando a lo que dijo la compañera anterior, justamente, como le decía, a esa empresa que entré a trabajar, cada año les habían sabido hacer la liquidación. O Está sea, bien cada eso. año les cancelan lo que es el finiquito, lo que es las Correcto. Eso vacaciones, está pero es bien. cada año. Está bien eso. Eso se puede hacer. A eso se llama, por ejemplo, el desahucio. El desahucio es un sueldo, o sea, un sueldo por año. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa pagando y liquidando ya cada año? Empieza, por ejemplo, a minorar ya lo que son los beneficios sociales cuando se le va a retirar al trabajador. Lo hacen. ¿Por qué? ¿No? Ven, has cumplido un año, ven, aquí está, te estamos haciendo tu liquidación de tu finiquito, que es un sueldo por año. Entonces, aquí fírmamelo, todo eso. Entonces el trabajador va y le dice, bueno, a mí me han, aquí está, todo le hemos, el desahucio. Ya, el desahucio está bien, todos los años le han pagado. Ahora, ese desahucio también ahí no se paga solamente un año, se pagan con quinquenios, o sea, cada 5 años pagan también. Hay empresas que pagan cada 5 años, ¿no? Ah, ya, ¿No? Lice, Entonces, porque eso sí, se llama efectivamente. quinquenio se llama. Ah, Entonces ya. se paga. Eso está legal, eso lo hacen los empleadores para minorar, ya, así, aminorar, ya, lo que va a pagar los beneficios sociales cuando se retire, ¿no? Si no le han pagado, por ejemplo, su sueldo, su salario mínimo nacional, que es 2.164 y es 2.000, entonces, ¿qué va a hacer el supervisor del Ministerio de Trabajo? Va a decir, bueno, a ver, el salario mínimo nacional 2.164, usted le ha pagado 2.000, entonces, ¿cuántos años has trabajado? Un año, entonces, de 12 meses va a pagar 164 que le tenían que pagar a usted. Entonces 164 por 12. Entonces, así empiezan a calcular. Por eso se llama retroactivo, ¿no? Los beneficios sociales siempre va a ser retroactivo. Si no pagas una cosa que te dice la normativa, vas a pagar desde el primer momento que el trabajador haya entrado a trabajar en tu empresa. ¿Entiendes? Entonces, a eso se llama retroactivo.
¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, tengo una consulta. Adelante. Eh, ah, del bono de antigüedad, Ya. ¿los años tienen que ser consecutivos o si digamos hay un periodo de tiempo en que la persona no ha trabajado, digamos un año o dos, se pierden los años de antigüedad o no? Si es que, por ejemplo, has trabajado, digamos, un año en la empresa estrella, digamos, que te han hecho descansar 3 meses o 5 meses, ¿no? 3 meses o 5 meses, ¿ya? Uy, a final de clases nomás ya, qué bien, ¿no? O sea, como te decía, ¿ve? Así me hacen perder el tiempo, ¿no? Seremos responsables y entraremos puntuales, por favor, a clases, ¿entienden? ¿Ya? Porque yo soy sumamente estricto, no soy malo, soy estricto. Me gusta enseñar, enseño bien, soy buen profesional, tengo dos profesiones, pero soy puntual y soy responsable. Entonces seremos responsables todos. Y lo primero que les voy a decir es la responsabilidad, puntualidad, responsabilidad en todo momento. No solamente en mis clases, en todo lugar. Por favor, no voy a admitir mañana tarde. Ni voy a pasar al alumno mis clases grabadas. Porque tiene que haber normas. Eso es lo que me molesta. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, atiende lo que estábamos hablando. Si el empleado o el trabajador haya trabajado en la empresa La Estrella un año, le hayan hecho descansar 6 meses, ha vuelto, le han llamado y vuelve a trabajar. En ese caso, que haya entrado a trabajar a la misma empresa, es el bono de antigüedad o los años de servicio es acumulable. Pero si el empleado tiene un año de servicio en una empresa La Estrella y va a trabajar a la empresa La Luna, entonces no es acumulable. Claro, ¿no? Bien clarito habla, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿correcto? Bien. Licenciado, ¿y lo mismo pasa con las instituciones públicas? Sí, porque ya les había dicho que el ministerio, dos ministerios tienen diferente, ¿ya? Es autónoma en la parte, por ejemplo, logística, administrativa, ¿ya? Es indelegable. Entonces, automáticamente tienden, por ejemplo, a tener sus propias normativas, ¿entienden? Pero si es empleado público, es acumulable sus años de servicio. Es acumulable. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al Estado. ¿Entienden? ¿No? Es acumulable. ¿No? Puede ser es acumulable porque estamos hablando del Estado. ¿No? Mientras en las empresas privadas es como les había dicho. Correcto. ¿Ya? Bien. Listen, disculpe entonces en ese caso Gracias, Lisa. ¿De qué? de que nos ponía el hecho de que sea 3 meses o 5 meses, pero después vuelva a trabajar en la misma empresa, que le llame y todo eso, esos 3 o 5 meses prácticamente, aunque no haya trabajado, ¿no? Eso se acumula así tal y como dice Lices, o sea, se puede eso llegar a cobrar o decirle algo. Claro. Si has trabajado, por ejemplo, un año, por eso te decía, te han hecho Sí. descansar 6 meses y vuelves a Ujú. trabajar otro año, ya son 2 años, entonces te corresponde el bono de antigüedad, pero en la misma empresa, ¿no? En la Ah, misma ya, empresa. ya, Es ya está acumulable, bien. es Gracias. acumulable los años en la misma empresa. En otra empresa no es acumulable. ¿Ya? Bien, Ya, gracias, Lices. ¿de qué? Bien,